Se ha de llamar la atención a este respecto sobre la evidencia a menudo ignorada o negada de que todos los seres humanos somos y seguimos siendo seres humanos durante toda la vida. Se es un ser humano por la simple razón de haber nacido como tal, y se es un ser humano para siempre. Esto significa que ningún delincuente, por más despiadado o perverso que se haya mostrado, deja de ser un ser humano. Solamente así se puede entender la labor realizada a favor del fortalecimiento del sistema judicial y, en último término, a favor del fortalecimiento del Estado de Derecho por parte de las comisiones de derechos humanos, las cuales tienen el cometido de defender a los seres humanos, a todos ellos, incluso a los delincuentes violentos, de la acción abusiva o excesiva del Estado. Pero como bien se indica con los términos abusiva o excesiva, en ningún caso se trata de apartar a los delincuentes de la acción del Estado o de la sociedad misma, sino de que dicha acción se realice conforme a una ley respetuosa con los derechos humanos, de acuerdo con una justicia derivada del sistema judicial. El hecho de visualizar al delincuente violento dentro del registro humano supone un recuento y una distribución de responsabilidades, de tal manera que el gobernante, en lugar de dar carnaza a la población con sed de venganza, ponga en marcha mecanismos para revertir la situación de inseguridad pública, hasta cierto punto estructural, cimentada en la corrupción y en la mala gestión política, en una situación de seguridad donde la criminalidad, que es imposible erradicar por completo, pues los seres humanos estamos tentados a transgredir la ley, se dé en un porcentaje relativamente bajo y sea contemplada por la población como una acción disruptiva con respecto al medio y no como un estilo de vida. En definitiva, lo que quisiera apuntalar en este capítulo es la siguiente idea: la incitación que puede hacer un gobernante a la violencia vengativa, un síntoma de su desconfianza en el funcionamiento del sistema judicial, lejos de ayudar a la población a ser más eficaz y exitosa en la lucha contra la delincuencia, implica un retroceso, dar pasos en la dirección contraria, pues cuando el Estado abandona el camino de la ley y responde a la violencia con violencia, a la barbarie con barbarie, eso no puede tener otro efecto que erosionar los cimientos de la vida en sociedad. Es así que la labor de todo político, aunque algunos de ellos, inmersos en la corrupción, participan del acoso, debilitamiento y derribo de las instituciones, y de todo ciudadano que quiera colaborar en la lucha contra la delincuencia, debería ir en el sentido de apoyar y fortalecer el sistema judicial, tratándose de sortear y superar la venganza, tratando de canalizarla en lugar de caer en sus redes. Si la sociedad civilizada se caracteriza por algo, es por dejar la venganza en manos del sistema judicial. Como ya planteara Epicuro, la justicia es la venganza del hombre social. Como la venganza es la justicia del hombre salvaje, seamos conscientes de lo que supone cada opción, seamos lo que realmente queremos. Bueno. Capítulo número 4. Integración psicológica y relaciones interpersonales. La vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo. El intento un camino, el esbozo de un sendero. Ningún hombre ha llegado a ser él mismo por completo. Sin embargo, cada cual aspira a llegar, los unos a ciegas, los otros con más luz, cada cual como puede. Todos llevan consigo hasta el fin los restos de su nacimiento, viscosidades y cáscaras de un mundo primario. Unos no llegan nunca a ser hombres, se quedan en rana, lagartija u hormiga. Otros son mitad hombre y mitad pez, pero todos son una proyección de la naturaleza hacia el hombre. Hernán Hesse, Demian, 1919. Toda persona se aproxima al otro a partir de unas determinadas nociones, expectativas y fantasías que se alzan con lo que aún no es conocido ni reconocido. La incursión en nuevas experiencias de la vida no puede hacerse vía tabula rasa o vacía de contenidos psíquicos.
aunque bien es cierto que debemos tratar de poner entre paréntesis dichos contenidos o por lo menos percatarnos de que existen porque de otra manera interferirán en nuestra aproximación al otro. Es interesante a este respecto plantearse hasta qué punto lo que imaginamos y decimos acerca de alguien tiene que ver o no con lo que verdaderamente éste siente y piensa. Es interesante comprobar hasta qué punto somos capaces o incapaces de captar, tolerar y aceptar la presencia del otro. He aquí una cuestión crucial que, como veremos a continuación, remite a la relación materno-infantil. 1. Uso del objeto. Winnicott estudia la dialéctica existente entre lo interno y lo externo, entre el objeto, el otro, que es percibido subjetivamente, y el objeto que es reconocido como alguien independiente o separado de uno mismo. Fuera pues de la mente es precisamente este objeto que asoma en su condición de exterioridad el que otorga un beneficio psicológico a quien lo usa. En el mejor sentido de la palabra, porque lejos de sus connotaciones peyorativas, cuando Winnicott habla de uso del objeto, no se refiere a su explotación o manipulación, sino al provecho que se deriva de descubrir al objeto como alguien en quien puede confiarse, como alguien que está presente desde su disposición a asistir y auxiliar en las necesidades que pueden surgir. No significa otra cosa que estar en condiciones de reconocer la fuente de ayuda para acudir a ella, puesto que para poder usar el objeto es forzoso que el objeto sea real en el sentido de formar parte de la realidad compartida y no un manojo de proyecciones. En tanto en cuanto ya esté operando el proceso de diferenciación entre lo externo y lo interno, entre lo objetivo y lo subjetivo, eso da cuenta de una indudable progresión en el desarrollo psicológico del individuo. Ahora bien, ¿cómo o de qué manera es posible acceder al reconocimiento del otro? Respuesta de Winnicott: el impulso destructivo es el que crea la exterioridad. La consideración del objeto en su condición de exterioridad y no como proyección sería consecuencia de haber sobrevivido frente al ataque destructivo que se le ha dirigido. He aquí la tesis formulada que trataré de explicar. Veámosla con detenimiento. Winnicott llama la atención sobre la necesidad del niño de agredir, atentar o destruir a un objeto al que se le exige asumir y ser depositario del malestar. Un objeto que es puesto a prueba. No obstante, a partir de la destrucción puede acontecer que sobreviva o no. Y en la medida que logre sobrevivir a la destrucción, el objeto del otro se vuelve usable. La supervivencia del objeto provoca alegría, satisfacción en el niño, la tranquilidad de saber que los ataques destructivos no conducen a la venganza. Porque si el objeto, el otro, habiendo sido sometido a prueba, sobrevive, habría mostrado y demostrado con ello su resistencia, su permanencia, su valía para ser usado. Dicho de otra manera, el acceso al reconocimiento del objeto depende de la capacidad de la madre o de quien desempeñe su rol, a quien van dirigidos los ataques, para sobrevivir, para seguir existiendo, sin que responda con medidas vengativas. Es importante tener en cuenta que sobrevivir en el contexto que lo emplea Winnicott significa no tomar represalias. Una vez que ha sobrevivido a la destrucción, el objeto puede ser reconocido como un ente externo que ayuda a liberar o aliviar la tensión psicológica. Pero si el objeto, la madre o quien desempeña su rol, no sobrevive, queda el niño a merced de sus malos sentimientos, de su angustia, de su desesperación, atrapado en su mundo interno. La realidad es engullida por la dimensión fantasmática, no pudiendo verse al otro de otra forma que no sea como alguien vengativo, persecutorio. Además, cuando fracasa el reconocimiento del otro, no se puede acudir a él para lograr información novedosa que pueda modificar, transmutar o decodificar lo que a ello habita en uno mismo. A fin de cuentas, la única vía para elaborar los contenidos psíquicos es a partir de la relación con el otro, como ser real, externo, reconocido como tal, sin el cual se produce el hundimiento en el mundo subjetivo,
la escenificación cerrada de fantasías o objetos internos. El objeto usable ante los problemas y la angustia que alguien le pueda transmitir responde desde la comprensión y el amor, permite ser afectado sin ser aniquilado, sin tomar represalias, y en ese caso funge como una especie de colchón entre el niño y la realidad, en el sentido de que sabe adaptarse a la capacidad que tiene el niño para procesar y soportar las experiencias que se enfrenta. Dice que se necesita la madre como alguien que sobrevive cada día y que puede integrar los diversos sentimientos, sensaciones, excitaciones, rabias, penas, etcétera, que constituyen la vida de un bebé, pero que esto puede sostener, la madre sostiene al niño, al ser humano que se está formando. Ella comprende. Por su parte, Bion se refiere a la madre contenedora como aquella figura que acepta, dirige y transmuta las emociones y los sentimientos que el niño no tolera. Un desarrollo normal tendrá lugar si la relación entre el niño y el pecho permite a aquel proyectar un sentimiento, por ejemplo, que se está muriendo en la madre y reintroyectarlo después de que su estadía en el pecho lo ha tomado tolerable. Para la psiquis del niño, si la proyección no es aceptada por la madre, el niño siente que a su sentimiento de que está muriendo le es arrancado su significado. Por lo tanto, lo que reintroyecta no es un miedo de morirse que se ha tornado tolerable, sino un terror sin nombre. Cuando la figura materna es capaz de contener los contenidos psíquicos que le resultan inabordables al niño para después devolvérselos de una forma distinta, ya procesados, en este se encuentra en condiciones de introyectar algo que poco antes no podía. La intervención de la figura materna ha reconvertido las experiencias intolerables, las ha hecho dirigibles y así, poco a poco, con auxilio del adulto, el niño podrá ir reconociendo y asumiendo como propias cada vez más vivencias y singularidades, más parcelas de su ser, con lo que disminuye su necesidad de proyectar, para ir incorporando al mismo tiempo la capacidad transformacional. Por el contrario, si el adulto no asume o no desempeña adecuadamente la función de contención y transformación de las experiencias intolerables, el niño se verá impelido a seguir proyectando y evacuando una y otra vez, adentrándose por el camino del paulatino empobrecimiento psíquico. 2. La alteridad. Tanto desde el planteamiento de Winnicott como desde el Bion, lo que se pone en relieve es el papel fundamental de la figura materna para que el niño pueda ir haciendo suyas las experiencias, tanto placenteras como displacenteras, en que participa en el proceso de relaciones interpersonales. Cabe destacar a este respecto que las interacciones del niño, de cualquier persona con nosotros, tarde o temprano, en mayor o menor medida, están abocadas a producir desencuentros, frustraciones, expectativas truncadas, y eso es algo inevitable, incluso con el objeto de amor. Hemos de tener en cuenta que la madre más preocupada por su hijo, aun cuando haga sus mejores esfuerzos para gratificarlo, no puede colmarlo por completo ni en todos los momentos, como tampoco puede evitar a veces responder inadecuadamente a sus demandas, por mucho que lo intente. Son inevitables las fallas en la atención de la figura materna para con el niño, incluso necesarias para que a través de ellas el niño vaya reconociendo que existe algo, el mundo de la realidad y la realidad de los otros, que está más allá de sí mismo. La madre es suficientemente buena, Winnicott, pero no totalmente buena, inexistente si no es como elemento idealizado. Si por algo se caracteriza es por auxiliar al niño en aquellas mediaciones con el mundo para las que no está todavía preparado. Podría afirmarse que las cotidianas frustraciones que experimenta el niño lo preparan y empujan para la conquista progresiva de la objetividad. Una objetividad que pasa por reconocer que el otro, con su presencia, marca un límite a aquello que no puede domeñarse ni formar parte de uno. El otro es sinónimo de la exterioridad, la alteridad, lo ajeno, lo no yo,
lo que hace tambalear la complementariedad narcisista que tanto se anhela. La complementariedad narcisista se presenta como lo que es, como un sueño, cuando hay posibilidades de soñar, cuando las interacciones con el otro son esporádicas o aparecen marcadas por la distancia física o relacional.